Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando en esta nueva conferencia del ciclo 2022, para la cual tenemos el gusto y el honor de contar con la ponencia de Patricio Álvarez Bayón. La conferencia de hoy lleva por título La sexuación y el género, ¿qué hay de semblante y qué hay de real? Antes de darle la palabra a Patricio, quisiera presentarlo formalmente. Patricio Álvarez Bayón es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de Orientación Lacaniana, jefe de trabajos prácticos de psicopatología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en psicoanálisis en la Universidad Nacional de San Martín, docente de maestría de la Universidad Nacional de San Martín también, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, responsable del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia, miembro del Observatorio de Género, Biopolítica y Transexualidad. Ahora sí, escuchamos a Patricio, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, la idea hoy, hablamos con Patricia cuando pensamos la charla de hoy. La idea era la de trabajar con ustedes la oposición o el debate entre lo que Lacan sitúa como la sexuación y lo que los estudios de género sitúan actualmente como la identidad de género o las cuestiones de género. O sea, situarnos en el debate entre el psicoanálisis y los estudios de género, tomando principalmente los planteos de Judith Butler y de Beatriz Paul Preciado, que son los principales referentes de los estudios de género, y también los principales críticos del psicoanálisis, no solo referentes de los estudios de género, sino que además tanto Butler como Preciado tienen una posición sumamente crítica con respecto al psicoanálisis. Entonces, en este punto, digo, justamente la posición de Butler se diferencia de los autores de lo que ella misma llama la teoría francesa, la French Theory, porque la teoría francesa, feminista, y los estudios de género franceses han tenido dentro de sus autores, que son Monique Wittig, Lucy Irigaray y varias autoras dentro del feminismo y de los estudios de género, han tenido una inspiración psicoanalítica y han tenido un diálogo con el psicoanálisis en la teoría francesa de los estudios de género, que justamente Butler y Preciado no tienen, digamos. Sino que más bien parten de una crítica con respecto al psicoanálisis, una crítica con respecto a Lacan, una crítica con respecto a Freud, etc. Entonces, un poco la idea es situar dentro de este debate, volver a situar la palabra del psicoanálisis en relación a este debate, en la medida en que esa palabra ha quedado un poco cortada a partir de este pasaje de la teoría francesa a la teoría americana, o sea, de los autores de género franceses respecto de los autores de género a partir de Butler. Porque además, la teoría americana
es la que más ha cobrado importancia a nivel de los movimientos de género en la actualidad. O sea, un poco lo que encontramos en todo el discurso de los jóvenes en nuestra época con respecto a la cuestión del feminismo, con respecto a la cuestión queer, con respecto a la cuestión trans, todo lo que encontramos ahora en este momento, donde el feminismo y la concepción de género ha tomado una perspectiva social muy importante, principalmente entre los jóvenes, es de inspiración butleriana, básicamente, ¿sí? O sea, en general, las cosas que escuchamos entre los jóvenes con respecto a la cuestión del género, obviamente ellos no están citando a Butler, ni están citando a Preciado, ni nada de esto, pero la teorización viene de Butler y de Preciado. Ahora está como situado como una cuestión de saber popular, sin que en ese saber popular se sitúen autores, simplemente es un saber popular, pero ese saber popular viene de los libros de Butler. Y el primer libro de Butler, que fue el que produjo la revolución que ha producido efecto, como les digo, a nivel de la cultura, es el libro El género en disputa, que es un libro del año 90, o sea que es un libro bastante reciente, hace 30 años de este libro, y a partir de este libro se produjo todo el movimiento popular de que esto tomara produjera muchos ecos a nivel de la cultura. Tanto a nivel del feminismo como a nivel de los estudios de género. De hecho, en el prefacio del libro, El género en disputa, Butler dice, bueno, cuando publiqué este libro no sabía el efecto que iba a causar a nivel de los movimientos de la militancia de género. Ahora, 10 años después, 20 años después, un prefacio es 10 años después y el otro 20 años después, ahora veo todos los efectos que esto ha causado. Y bueno, y hay toda una serie de consecuencias que Butler extrae de todos esos movimientos que se han producido, digamos. Todo esto que les estoy planteando, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con el psicoanálisis? Si supuestamente estamos hablando de psicoanálisis. Bueno, tiene que ver en el sentido de que, de alguna manera, lo que se ha producido a nivel de los movimientos de género y a partir de cómo eso ha tomado efecto en la cultura, esto, de alguna manera, los movimientos a nivel del género han tenido un efecto interesante en relación al estudio de la sexuación en el psicoanálisis, de interpelar de algún modo el saber psicoanalítico sobre la cuestión de la elección sexuada, digamos, en toda una serie de cuestiones que han interpelado al psicoanálisis en relación a todas esas críticas, en relación a los saberes psicoanalíticos y también en relación a los prejuicios psicoanalíticos cuando el saber psicoanalítico toma una forma, de alguna manera, de eslogan, cuando toma una forma de un saber dogmático, cuando toma una forma de un saber que no es cuestionado. Bueno, el efecto que ha tenido la crítica de los estudios de género es que nos hemos empezado a cuestionar sobre nuestras
nuestros postulados en relación a la elección sexual. A la elección sexual, en la medida en que el término género no es un término psicoanalítico, sí lo es la elección sexual, la posición respecto de el sexo, sí lo es la sexuación, términos que sí tienen que ver con el psicoanálisis, pero que justamente nos, nos han puesto a trabajar en relación a estos conceptos. En relación a este debate entre el psicoanálisis y los estudios de género, generalmente hay, podríamos decir como un poco sintéticamente, distintas posiciones, 3 posiciones, pongámosle, en relación a este debate. Uno, la posición que muchas veces los psicoanalistas toman frente a esta interpelación es, bueno, no entienden, no leyeron al último Lacan, no saben de la sexuación, no saben de los nudos, entonces muchas veces hay una posición del lado psicoanalítico un poco soberbia en ese sentido de, bueno, pobrecitos, no entienden, digamos. Otra posición que está en el otro extremo, que es una posición un poco extrema del otro extremo, de un extremo no entendieron nada, en el otro extremo tienen razón y tenemos que modificar todos nuestros conceptos, y hay varios autores psicoanalíticos, pero que plantean la cuestión de, bueno, la crítica principal de los estudios de género respecto de que la posición del psicoanálisis es patriarcal. En esa posición tienen razón, que el psicoanálisis es patriarcal y heteronormativo, por lo tanto, tenemos que sacar nuestros conceptos patriarcales y heteronormativos del psicoanálisis. Y entonces, el nombre del padre, el falo, la envidia del pene, son conceptos patriarcales. La sexualidad femenina, la femineidad como ausencia, son conceptos patriarcales, por lo tanto, tenemos que remover esos conceptos del psicoanálisis. Ahora, imaginemos que sacamos de nuestros seminarios de Lacan, sacamos al nombre del padre, sacamos al falo, sacamos a lo femenino y sacamos a la sexuación. Bueno, ¿con qué nos queda? Hagamos una pequeña resta, ¿con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con la pulsión, ponele, con el objeto A, y ya con eso nos la tenemos que arreglar. Arreglate con la pulsión, y que la pulsión no es sexuada, no es fálica, no es patriarcal. Bueno, nos quedamos con eso y tratemos de más o menos armar algo. Bueno, justamente es una posición extrema de algunos autores que se han situado en esta posición, y básicamente la posición que hemos tomado algunos en este debate, algunos que estamos, por supuesto, estudiando el tema y trabajando el tema en relación a la cuestión de género, en relación a la cuestión de la transexualidad, en relación a las posiciones frente al género, no solo la transexualidad, todas las posiciones, la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, etcétera, etcétera. En la medida en que nos hemos puesto a dialogar con los autores de género, un poco la posición es, bueno, tomar esas interpelaciones para poder establecer un debate y poder resituar nuestros conceptos a partir de este debate sin dejar de lado ninguno de nuestros conceptos, pero sí tomar ese punto en relación a esas críticas. Bueno, esto es un poco el punto de partida en relación a este debate. La posición de Butler en este libro del género en disputa tiene 4 ejes.
pero voy a tomar dos, que son los que me parece que de algún modo nos interesan para establecer un diálogo. El primer punto es el concepto de la performatividad, en el sentido de tomar al género como cultural, diferenciado del sexo biológico, pero la posición de Butler en relación a la diferencia entre sexo biológico y género cultural, Butler se pone en una posición más tajante y dice, en realidad, la posición de pensar un sexo prediscursivo no es posible en la medida en que estamos en el discurso y estamos dentro de la cultura y en la medida en que los humanos estamos en lo simbólico. En ese punto no hay un sexo prediscursivo, sino que todo lo que ocurre a nivel del sexo en realidad es género. Y dice Butler, en realidad siempre fue género, el género como cuestión simbólica, como concepto cultural, en realidad subsume la idea del sexo como sexo prediscursivo. No hay un sexo biológico, sino que todo es entendido desde la dimensión del género. Y lo performativo tiene que ver con la reproducción que producen las personas de la dimensión del género. Lo performativo es un término que está tomado de un autor que se llama Austin, al cual Lacan también toma a Austin con el concepto de lo performativo. Lacan toma a Austin en el sentido de la palabra que hace acto. La palabra que hace acto es el sí juro o el sí quiero. La firma frente al escribano es una palabra que en sí misma, esa firma, es el acto de, no sé, de casamiento, de el contrato del alquiler, la compra de la casa, etc. Esa palabra hace acto, es en sí misma un acto. Bueno, Butler plantea la dimensión de no la palabra que hace acto, sino el gesto que hace acto. El gesto de performativamente reproducir los gestos masculinos o femeninos, en sí mismo hacen acto en el sentido de una reproducción de los roles masculinos o femeninos. Entonces, en la posición, en simplemente caminar como hombre o mujer, pensar como hombre o mujer, hablar, vestir como hombre o mujer, reproduce la dimensión del género que se plantea. Entonces, justamente, el concepto de lo performativo es el gesto que hace acto, situado en la misma dimensión de la palabra que hace acto. Bueno, entonces, por un lado, la cuestión del género que subsume al sexo biológico. Por otro lado, lo performativo en estas dos dimensiones. Y por otro lado, la crítica a la bipartición de género que hace Butler, en el sentido de que ella plantea que en la lucha que el feminismo hace para sostener los derechos de las mujeres, finalmente la trampa en la que cae el feminismo, esta es la crítica que le hace Butler al feminismo, la trampa en la que cae el feminismo es que en esa lucha lo que hace es consistir más defendiendo a las mujeres, lo que hace es consistir más la oposición entre hombres y mujeres y por lo tanto consistir más a la superioridad masculina, digamos. Entonces, la propuesta que hace Butler es justamente no hacer una oposición heteronormativa entre hombres y mujeres, sino multiplicar la dimensión de las diversidades sexuales. Y entonces las mujeres entran en una serie, junto con todas las otras diversidades sexuales,
Y entonces la militancia no es una militancia de los derechos de las mujeres exclusivamente, sino una militancia de los derechos de las minorías sexuales, entre las cuales están las mujeres. Esta es un poco la propuesta de Butler. En el sentido de ubicar a la mujer no en el plano de la oposición heteronormativa que finalmente sostiene al patriarcado, sino a la mujer en un conjunto de diversidades de género como modo de salir de la oposición que sostiene al patriarcado. Esta es un poco la posición de Butler en este libro. Y la crítica que hace a Lacan es que Lacan, con sus conceptos del nombre del padre, del falo, etc., sostiene la dimensión patriarcal. Bueno, entonces, a partir de este punto, la pregunta que se establece en relación al psicoanálisis es, bueno, dentro de lo que llamamos las identidades de género, ¿qué podemos ubicar en la dimensión de lo que Butler plantea como el género como cultural, como una construcción puramente cultural, hombres y mujeres como construcciones culturales? ¿Qué podemos desde el psicoanálisis plantear que hay de real, en el sentido del registro de lo real, en la dimensión del género? O sea, el género es puramente simbólico, como podríamos decir en nuestros términos, así como Butler plantea como cultural, o el género implica una dimensión de real. En esto también hay una crítica de Butler en relación al psicoanálisis, que es la idea de que si hay un real, si los psicoanalistas planteamos que hay un real en la posición sexuada, un real masculino, un real femenino, la crítica de Butler es que eso implica un esencialismo, implica pensar que hay un ser del hombre y pensar que hay un ser de la mujer. Estos son todos los puntos de crítica de los que partimos. Y con eso es con lo que intentamos dialogar. Entonces, la pregunta que estaba en el título de la charla es: ¿qué hay de semblante, qué hay de real a nivel del género? En cuanto al semblante, si partimos de la dimensión del semblante, Lacan plantea claramente que la posición de hombre y mujer, la posición sexual de aquel que se ubica como hombre o como mujer, es una posición identificatoria. Y esa posición identificatoria implica una relación a un semblante. La diferencia con respecto a el semblante de Butler y el semblante de Lacan es que Butler plantea un semblante puramente cultural, puramente simbólico, mientras que Lacan también plantea un semblante simbólico, pero en relación al falo, en relación a el significante fálico. El significante fálico es un significante puramente simbólico. Es decir, que la posición de Lacan en relación a las posiciones de hombre y mujer también tiene una dimensión a nivel del semblante que tiene que ver con que hombre y mujer son posiciones identificatorias respecto del falo, respecto del semblante fálico. Entonces, la primera versión de las posiciones sexuales de Lacan en el seminario 5 y en el texto y en el escrito La significación del falo es plantear
que tanto hombres como mujeres se ubican en dos posiciones respecto al semblante fálico. La posición, primero, a partir de hacer la diferencia entre el falo significante y el falo imaginario, o entre el falo simbólico y falo imaginario, Lacan plantea que el falo simbólico es el significante del deseo. O sea, su función es una función vacía, no quiere decir ninguna significación. El significante fálico no implica ninguna significación, no quiere decir ni que es el pene, ni el niño, ni nada, simplemente es el significante del deseo, es el funcionamiento del deseo cuando está funcionando como tal. Eso es el falo simbólico, mientras que el falo imaginario implica todas las representaciones del deseo, todo lo que se puede nombrar o fantasear a nivel del deseo. Y ahí sí, entonces, tenemos las representaciones culturales de lo que en cierta cultura puede funcionar como fálico. Y ahí sí podemos tener la representación del falo como el pene, como el hijo para la madre, como el tener los bienes, el tener dinero, lo que fuera. Ahí sí tenemos las representaciones imaginarias del deseo. Cuando podemos nombrar un deseo y decir yo deseo tal cosa, ahí estamos en el plano del falo imaginario. El falo simbólico no se puede nombrar, no se puede. Cuando decimos quiero tal cosa, ya salimos de la dimensión del falo simbólico, porque justamente el falo simbólico es lo que se desliza en la cadena significante. Y no se sabe qué es el falo simbólico. Simplemente es el funcionamiento del deseo. Por eso Lacan dice, el falo es el significante del deseo. Y Lacan plantea esa función vacía del falo como significante del deseo, sí ubica dos posiciones, del lado hombre y del lado mujer, en términos de dos modos de habitar ese semblante, o ese significante fálico, que es la posición de tener el falo del lado hombre y de ser el falo del lado mujer. Esto ubica, tanto para el hombre como para la mujer, una posición que Lacan sitúa, que es una posición siempre en relación a la angustia. O sea, el hombre está en posición de tener el falo en una posición de angustia frente a ese tener el falo. O sea que tener el falo no es algo positivo, sino que es siempre algo que implica una amenaza de pérdida. Y entonces la posición del hombre, el que se sitúa en posición de hombre, es una posición de angustia frente a la pérdida de ese tener. ¿Qué quiere decir tener? No es ni tener, nuevamente, ni tener el pito, ni tener no sé, el auto, la moto, etc. Todo eso es falo imaginario, no es falo simbólico. Tener, en términos simbólicos, significa tener lo que se desea. Y ese tener lo que se desea se va modificando de acuerdo a la cultura, a las identificaciones de ese sujeto, a las identificaciones edípicas, etc. Como el falo es el significante del deseo, se trata de tener lo que se desea. ¿Qué es lo que se desea? No sé, eso depende de cada uno y cómo cada uno significantiza eso. Del lado femenino, la posición es la posición de ser lo que se desea. Y es una posición que también es una posición a costa de la angustia. La posición de una mujer en relación a tener que ubicarse como lo que se desea. También implica la dimensión de la angustia puesta en juego
en términos de ser lo que se desea. Siempre ser lo que se desea es pagando el precio de la angustia. Uno amenazado de perder lo que tiene, el otro con el peso de ser lo que se desea. De los dos lados se produce lo que Lacan llama la comedia de los sexos. ¿Por qué la comedia de los sexos? Porque plantea que el falo está siempre en términos de lo cómico, porque el falo es un disfraz. Y entonces, en ese sentido, se trata siempre de cómo hombres y mujeres se disfrazan del semblante fálico. Pero se disfrazan del semblante fálico pagando el costo de la angustia. Que es su relación a la castración. Entonces, lo que Lacan plantea en esta comedia de los sexos, que justamente ninguno está cómodo con esa posición, y ninguno puede vanagloriarse ni enorgullecerse de esa posición. Entonces, en ese sentido, no plantea un punto de que en la lucha de los sexos hay vencedores, sino más bien hay angustiados. ¿Sí? En ese punto, en las dos posiciones de tener o ser, de lo que se trata es de tener o ser en relación a un semblante. Y entonces, en ese sentido, sí, la posición de Lacan en relación a la dimensión del semblante es que de los dos lados se trata de lo que en términos de Butler podríamos ubicar como la performatividad de los semblantes, la performatividad de lo cultural del género. Y en ese sentido la posición de Lacan es bastante semejante a la posición de Butler. En el seminario 19, Lacan retoma lo que trabajó en el seminario 5 en relación a esos semblantes de hombre y mujer, y en el primer capítulo, en la primera clase del seminario 19, que se llama justamente La pequeña diferencia, Lacan plantea que hombre y mujer son significantes, pero que hombre y mujer no implica solo que son significantes, sino que al niño o a la niña inicialmente se los significa. Y que eso, que el lazo social, la sociedad, los signifique como hombre o mujer, Lacan lo distingue como el error común. Es decir, hombres y mujeres implican la dimensión del error común social. Es decir, suponer que detrás de ese significarlo hombre o significarlo mujer hay un ser, y en ese punto se trata de el error común social respecto de hombre y mujer. ¿Sí? Entonces Lacan plantea hombre y mujer implica que ellos sostienen ese error común, se dejan significar por ese error común social y ellos reproducen ese error común. Entonces, en ese sentido, como ustedes ven, es muy semejante a la performatividad de Butler, ¿sí? En el sentido de que se visten de hombre, se visten de mujer y con ese vestirse de hombre o mujer reproducen lo que es hombre y mujer. Bueno, son significados por el otro como hombre y mujer, y entonces en ese sentido lo reproducen como tal. Pero, dice Lacan, para poder ser verdaderamente hombre o mujer, deberán pagar el precio de la pequeña diferencia. Es decir, deberán pagar el precio de la castración. Deberán atravesar la angustia que los ubica como hombre y mujer para pasar de ese punto donde son significados por el otro cuando niños
a poder hacerse hombre o mujer. Y dice, para poder hacerse hombre o mujer, deben pasar por el precio de la pequeña diferencia y deben aprender a hacer gestos de hombre o mujer. Y los gestos de hombre o mujer consisten en hacer señas al otro sexo de que son un hombre para una mujer o una mujer para un hombre. O sea, justamente en este hacer gestos al otro sexo se ubica la dimensión de cómo cada uno viste ese semblante. Pero viste ese semblante a partir de pagar la pequeña diferencia. Se los leo como lo dice. Los sexos parecen repartirse en dos números casi iguales de individuos. Bastante temprano, más temprano de lo que se espera, estos individuos se distinguen, por cierto, página 15. Pero les hago notar que esto no forma parte de una lógica. Ellos no se reconocen como seres hablantes más que al rechazar esta distinción por medio de toda clase de identificaciones. O sea, se producen toda clase de identificaciones al padre, a la madre, rechazando esta distinción, primero. Y en el psicoanálisis es moneda corriente percibir que estas son el resorte principal de la fase de cada infancia. Lógicamente, lo importante es que se distinguen, pero esto es un deslizamiento. Se los distingue, no son ellos quienes se distinguen, ¿sí? Este es el punto donde empieza a plantear la cuestión del error común. Y dice, es así como se dice, como dice el otro. Ah, el verdadero hombrecito, ¿cómo se ve ya que es absolutamente diferente de una niña? Es inquieto, inquisidor, ávido ya de vanagloria. La niña está lejos de parecérsele. Ella no piensa más que en jugar con esta suerte de abanico que consiste en meter su rostro en un agujero y rehusarse a dar los buenos días. Entonces, bueno, él ubica ahí cómo cada uno se identifica a ese error en que se los distingue. El niño está ávido de vanagloria y la niña se rehúsa a dar los buenos días y se esconde. ¿Sí? Entonces, bueno, ya empiezan a parecerse a aquello con lo cual se los distingue. Huelga agregar, dice, que la pequeña diferencia estaba ya allí para los padres desde mucho antes y que pudo tener efecto sobre la manera en que fueron tratados como hombrecito y mujercita. O sea que son los padres quienes reproducen este error. No es seguro, no siempre es así, pero no hay necesidad de esto para que el juicio de reconocimiento de los adultos circunvecinos se base en este error. Este error consiste en reconocerlo sin duda a partir de aquello por lo cual se distinguen, pero en no reconocerlos más que en función de criterios formados bajo la dependencia del lenguaje. Si es cierto que, como propongo, justamente porque el ser es hablante, hay complejo de castración. Es así como el al menos un error vuelve consistente la naturalidad, por lo demás incuestionable, de esta vocación prematura que cada uno experimenta por su sexo. O sea que este error parece hacer consistente esta vocación que cada uno tiene por su propio sexo. Bueno, entonces, dice, en estas condiciones, para acceder al otro sexo hay que pagar realmente el precio, el de la pequeña diferencia, que pasa engañosamente a lo real a través del órgano. Debido a lo cual justamente deja de ser tomado como tal y al mismo tiempo revela lo que significa ser un órgano. Entonces, en este punto, ahí está la dimensión del pasaje a lo real. O sea, ¿qué hay de real a nivel del semblante? Hasta acá estábamos en términos solamente de semblantes de género. Hacen semblante de hombre, hacen semblante de mujer. Pero para poder ubicarse como hombre o mujer deben pagar el precio de la pequeña diferencia, deben pasar por la castración y
al pasar por la castración, eso es lo que hace pasar del semblante a la dimensión de lo real del género. Es decir, a la dimensión de lo real que se sitúa en relación a los órganos, dice Lacan. O sea, en relación a lo que se pone en juego a nivel del cuerpo. Es decir, lo que implica que cuando se pone en juego el cuerpo más allá de los semblantes, del ser y el tener fálico, se pone en juego la dimensión de un cuerpo que goza, y así es como se pasa a la dimensión de lo real a partir de un cuerpo que goza. Muy bien, pero ese cuerpo que goza no es algo simple, y ahí está el punto de qué es lo real a nivel de ese cuerpo que goza. Lacan empieza a trabajar la dimensión de la elección sexuada a partir de 3 dimensiones de ese goce. Primero, entonces, podemos ubicar la cuestión del semblante en términos de todo lo que tiene que ver con el deseo. El falo como significante del deseo, en esta diferencia entre falo significante o falo simbólico y falo imaginario, en todo eso estamos en el plano del semblante. O sea, cómo hombre o mujer hacen de hombre o mujer en términos de ese semblante, de esas identificaciones al falo simbólico. Después tenemos el punto de qué hay de goce. Bueno, a nivel del goce, Lacan ubica primero la dimensión de la pulsión. La dimensión de la pulsión se elige, si hablamos en términos de la elección sexual, hay una elección que por supuesto no es el modo de la elección tal como la entendemos en el sentido común, de que una persona elige con un menú de opciones, sino que la entendemos en el sentido psicoanalítico, que es el efecto a posteriori, el efecto Nachträglich, en el sentido de que primero hay una elección y esa elección constituye a un sujeto de esa elección. No es un sujeto que elige, sino la elección produce al sujeto. Entonces, Lacan ubica en la operación de alienación y separación que en la separación se extrae el objeto, se pierde el objeto, y esa operación es una operación muy temprana. Primero es la entrada al lenguaje de alienación, luego es la pérdida del objeto de goce propia de la separación. La pérdida del goce inicial, y en esa pérdida del goce inicial se produce, junto con esa extracción del goce, se produce una elección de un objeto de los varios objetos de la pulsión, una elección que implica la elección del objeto fantasmático. El objeto fantasmático va a ser el objeto que condense y localice al resto de las pulsiones en el funcionamiento del fantasma. Con el funcionamiento del fantasma, Lacan traduce lo que Freud llamaba el punto de fijación. Lo que pasa es que Freud lo ubicaba en términos de las etapas oral, anal, fálica, y entonces el punto de fijación era un punto temporal ubicado dentro de toda esa progresión libidinal. La libido quedaba fijada en una de las etapas. Bueno, Lacan no habla de etapas, sino que habla de una fijación a uno de los objetos.
Entonces, en un fantasma hay una fijación a uno de los objetos, al objeto escópico, al objeto invocante, al objeto oral, al objeto anal, y el fantasma queda situado en relación a eso. Bueno, ahí hay, entonces, una elección de goce, que es la elección fantasmática, y un sujeto construye lo que hace lazo con el otro, hace lazo de goce con el otro, hace lazo pulsional con el otro, en términos de su fantasma. Es decir, su fantasma es lo que orienta a un sujeto en relación a la elección del partener, no la elección de su identidad sexual. O sea, eso no te determina como homosexual, heterosexual, bisexual, etcétera, sino que te determina en términos de lo que te atrae en el partener. Y en todo lo que hace a los estudios de género hacen una diferencia muy tajante entre, una cosa es la identidad de género, o sea, cómo vos te autopercibís como trans, hetero, homo, bi, etcétera, y otra cosa es quién te gusta, y no depende una cosa de la otra. Podés ser, tener una identidad de género y te puede gustar algo que no corresponde a eso, digamos. O sea, te podés ubicar como trans hombre y te gustan los hombres. Bueno, y eso no depende que tu identidad como trans hombre sea modificada, porque es independiente la identidad que aquello que te gusta. Bueno, justamente lo que Lacan ubica es en la dimensión pulsional. Aquello que te gusta está situado en términos de cuál es el objeto fantasmático que produce el efecto de atracción en el campo del otro. Es decir, qué tipo de parteners te producen una atracción en el plano de la dimensión pulsional. O sea que la dimensión pulsional articula en distintos modos la dimensión de lo amoroso, lo pulsional, lo pasional, lo que te produce un efecto pasional en el otro, lo que hace que quedes capturado por lo que te cautiva en el otro. Bueno, todo eso está ligado a la dimensión fantasmática. Pero no solo está ligado a la dimensión fantasmática y a la dimensión del objeto de la pulsión, sino que luego está otra dimensión del goce, que es la dimensión del goce sexuado. Entonces Lacan ubica la dimensión del goce sexuado en términos del todo fálico y el no todo fálico, situado en relación a un modo de goce. O sea, dos posiciones, la posición del lado hombre y la posición del lado mujer, que Lacan aclara bien claramente que son posiciones electivas, no dependen del sexo biológico, sino que implican un posicionamiento del lado del todo y el no todo que trasciende la cuestión de si alguien es biológicamente hombre o mujer, se puede ubicar del lado del todo y del lado del no todo. Del lado del todo quiere decir que todo su goce va a estar circunscripto en relación al goce fálico y al goce en relación al objeto. Y el lado no todo implica que no todo su goce va a estar circunscripto por el falo y el objeto, sino que va a haber un goce más allá, ligado a la dimensión de lo que en el plano del no todo va más allá del falo y el objeto, que es lo que Lacan llama
el significante del otro barrado. Y el significante del otro barrado tiene toda una serie de figuras, que son la figura de la palabra, la figura del amor, la figura de la letra, toda una serie de figuras que implican que aquel que se ubica del lado del goce no todo, su goce no solo es capturado por la dimensión del falo y la dimensión del objeto, sino que su goce es capturado por estas otras dimensiones, además del falo y del objeto. Entonces, a nivel del goce, lo que produce el efecto de la elección sexuada en un sujeto está dado por la dimensión pulsional del fantasma, como ubicamos primero, y por la elección sexuada del lado del todo o el no todo. Esto implica además que hay tiempos donde se producen estas elecciones. Y que estas tres dimensiones del lado del semblante, por un lado, lo que hace a la elección de género del lado del semblante, como decíamos, el falo, el semblante fálico, etc. Del lado del semblante, por un lado. Y del lado del goce, pulsional primero y sexuado después, son tres dimensiones que se articulan entre sí de un modo muy complejo. Y que esas tres dimensiones definen cómo se va a ubicar un sujeto como heterosexual, como bisexual, como homosexual, como transexual, etc. Cuando un sujeto pueda autopercibirse en una identidad cualquiera, de todas esas, esto será el efecto de todo el armado y de la conjunción de todas estas dimensiones, de deseo y de goce. Y cada una de ellas tiene una temporalidad distinta. La temporalidad de la relación al semblante fálico, la temporalidad del Edipo, de la salida del Edipo. O sea, un sujeto se identifica a la posición de cero, tener el falo como semblante, a la salida del Edipo. Entonces eso tiene un tiempo. La salida del Edipo no es a los 40 años. Hay un tiempo en la infancia donde se produce esa salida del Edipo. Tampoco podemos precisarlo cronológicamente, no podemos decir, bueno, a los 8 años se sale del Edipo. Y, tenés 8 años y medio, no, ya estás jodido porque estás retrasado en salir del... Bueno, hay un tiempo que es modificable porque no es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo lógico. Pero se puede ubicar en cierto momento de la infancia. Hay otro tiempo, que es el tiempo de la constitución del objeto fantasmático, un tiempo mucho más temprano, no a la salida del Edipo, antes del Edipo, que es en el tiempo de la alienación-separación, en el tiempo del Fordá, es donde se ubica la dimensión de la constitución fantasmática. Entonces tenemos otro momento de la elección de goce. Y el tiempo de la elección del lado del todo, el no todo, que Lacan lo ubica en el texto del Despertar de la Primavera como el tiempo de la elección de la pubertad. En ese punto se produce la posición del lado del todo, el no todo, a partir del punto de articulación entre el modo de goce y el cuerpo. O sea que recién en la pubertad, con la sexuación del cuerpo, con la sexualización del cuerpo, se produce una elección del lado sexuado.
Bueno, en todos estos tiempos, un tiempo ubicado en un tiempo muy inicial del tiempo del Fordá, otro ubicado a la salida del Edipo, otro ubicado en la pubertad, en esos tiempos se va constituyendo la posición del sujeto en relación a la sexuación. Esto trae distintos problemas. Por ejemplo, trae el problema de las infancias trans. ¿Sí? Bueno, ¿cómo ubicamos la cuestión de las infancias trans en el punto donde justamente toda esa compleja articulación no se ha producido? ¿Sí? O sea, ¿cómo situamos ese punto de la certeza de un niño que dice soy una mujer o soy un hombre, justamente cuando todo este complejo edificio no se ha producido? Bueno, es un punto a indagar, a interrogar cómo es que se produce ese punto de certeza del lado del niño. O sea, cómo se articula con el deseo del otro, cómo se articula con su propia posición en relación al goce. Y entonces es un punto a indagar en el caso por caso, cómo es la lógica que construye eso. Y justamente hay toda una cuestión ahí en relación a, todavía, si estamos hablando de la infancia trans, todavía no se ha producido el punto de articulación de la pubertad que permite un posicionamiento respecto de eso. O sea, el cuerpo todavía no se ha sexualizado como se va a sexualizar en la pubertad. O sea que se trata justamente lo que pasa en la infancia, de posiciones que implican algo del goce, en relación a lo pulsional, y que implican la relación a los semblantes fálicos, a los semblantes del lado de los semblantes masculinos y femeninos. Que esos semblantes masculinos y femeninos tienen una relación al Edipo, tienen una relación a cómo el sujeto se ha ubicado en relación a esos semblantes de ser o tener el falo en relación al padre, a la madre, a los otros identificatorios, a los que han ejercido el papel de agentes de esos lugares. O sea, como un sujeto se sitúa en relación a esas identificaciones. Pero justamente ahí estamos en el plano de los semblantes, todavía no de un real. Sí puede haber un real del lado de lo pulsional. Y sí puede haber un real en términos de la relación del sujeto a sus otros, de cómo se produce esa dimensión identificatoria en relación al goce. Y también, por supuesto, puede haber un real del lado forclusivo, digamos, ¿sí? O sea, pueden haber toda una serie de posibilidades en relación a eso. Pero lo importante es considerar que en la elección de género se da toda una serie de factores sumamente complejos hasta que un sujeto pueda autopercibirse. ¿Qué quiere decir autopercibirse? Quiere decir que su yo pueda percibirse como correspondiendo a una u otra posición sexual, es decir, su conciencia, su yo. Y en la dimensión del yo se pone en juego que eso es un punto de llegada. La autopercepción del género no es algo que uno se despierta una mañana y se autopercibe como hombre o mujer o trans o lo que sea, sino que es un punto de llegada. Entonces, por ejemplo, toda la figura, lo que conocemos como el salir del closet, tiene que ver justamente como con todo el trabajo de un sujeto para
llegar a ubicarse en términos de tomar posición respecto de su posición sexual. El salir del closet implica la posición de, bueno, ¿en qué momento? Esto es algo que muchas veces escuchamos en la clínica. Bueno, en esa época era la época que yo estaba saliendo del closet, o esa fue la época en la cual recién ahí pude, a partir de esto que pasó, yo salí del closet. Bueno, en ese punto es, bueno, ¿cuál es el momento en que el sujeto toma una enunciación con respecto a su posición sexual? En este tiempo, esto es algo que recientemente hemos percibido a nivel de lo que pasa con los jóvenes, en este tiempo, a partir de toda la cuestión de la discusión en relación al género, incluso de todas las cuestiones de la educación sexual que se ponen en juego ya desde el colegio, hay en estos tiempos una presión que antes no era una presión social que estuviera muy en juego, digamos, que tiene que ver con una pregunta del lado de los jóvenes en relación a cuál es tu posición en relación al género. Una pregunta que se formula muy tempranamente a los chicos y que ya desde que a los chicos les enseñan a nivel de la educación sexual las cuestiones del género y las posiciones frente al género y la multiplicidad de géneros, etcétera, se pone en juego esta pregunta en relación a, bueno, ¿de qué género, a qué género te identificás? Una pregunta muy temprana, muy puesta en juego ya desde, lo escuchamos en la clínica en chicos de, no sé, de 9, 10 años, que ya los compañeritos le están preguntando, ¿y vos qué sos? ¿Sos homosexual? ¿Sos heterosexual? ¿Sos esto? ¿Sos lo otro? Y ya está esa pregunta incluida en un tiempo bastante temprano, en la cual ya desde el lugar de la presión social ya se interroga al sujeto, de que el sujeto tiene que decidir su posición muy tempranamente. En ese punto, esa presión social en generaciones anteriores no era una pregunta que se pusiera en juego, era una pregunta que se le planteaba a un sujeto en la intimidad de su relación a su sexualidad, pero era algo que cada uno tenía que responder como pueda, y todo el pasaje por la adolescencia implicaba ese punto de eh, tomar posición. Bueno, ahora muchas veces tempranamente se presiona al sujeto en relación a esa pregunta. Antes la presión social estaba dada, por ejemplo, en términos de la orientación vocacional. Tenés que decidir cuál va a ser la carrera que vas a estudiar cuando termine el colegio. Y esa era la gran pregunta que se ponía en juego y que un sujeto tenía que tomar posición recién a la salida de la adolescencia. Bueno, ahora hay una pregunta mucho más temprana que se pone en juego y que presiona a los sujetos en términos de, bueno, tenés que decidir. Y en esa decidir, lo que se pone en juego es esa posición de enunciación. Bueno, esa posición de enunciación en muchos sujetos tiene muchas dificultades para tomarse y tiene que ver con esto, con esta autopercepción. ¿En qué momento un sujeto puede decir yo soy tal cosa o a mí me gusta tal cosa? Entonces, en ese punto, bueno, la posición del psicoanálisis en términos de la elección de género tiene que ver con la dimensión de justamente de tener en cuenta toda esta complejidad en términos de cómo se construye la posición sexuada.
¿sí? Por eso tomé inicialmente a Butler y a las críticas de Butler en relación a la oposición heteronormativa y a la cuestión de el psicoanálisis como patriarcal, etcétera, etcétera, para tomar en cuenta que en la multiplicidad de las posiciones sexuadas, la elección es una elección muy compleja. Y que la posición del psicoanálisis frente a esto implica la dimensión ética de Freud y de Lacan en relación a las posiciones sexuales cuya posición es en Freud, lo que Freud llama la bisexualidad innata y la perversión polimorfa, como dos modos de ubicar en Freud que un niño no nace situado como hombre o mujer, sino que nace dentro del rango de la bisexualidad innata y a lo largo de su pasaje por la infancia irá eligiendo dentro de ese rango bisexual cuál es su lado dentro de la bisexualidad, masculino o femenino, y de la perversión polimorfa tiene a disposición todos los modos de satisfacción pulsional y dentro de esa perversión polimorfa elegirá su modo de satisfacción pulsional a partir del punto de fijación. Es decir, que Freud lo que plantea es un niño nace con todo el abanico abierto de posibilidades. Y es el pasaje por la infancia lo que decidirá sus modos de satisfacción. Y Lacan lo que plantea frente a esto, en el seminario 23, habla de Freud y los tres ensayos, planteando que en la medida en que no hay relación sexual, la sexualidad humana es necesariamente perversa, en el sentido de perversa en el sentido de lo que hoy podríamos llamar diversa, de las diversidades, perversa en el sentido de no hay una norma y todos los modos de posición en relación a la identidad de género y a la elección sexuada son respuestas sintomáticas a la no relación sexual. Es decir, no hay una posición predefinida de hombre o mujer. Ahí está el libro de Miquel Bassols, que se llama, me olvidé el título, pero lo quería decir. La diferencia sexual no existe en el inconsciente, ese es el título, que es justamente, en ese sentido, a nivel del inconsciente, no hay un saber sobre qué es ser hombre o mujer. Y ahí está el punto de la respuesta a las críticas que nos hace Butler al psicoanálisis, en el sentido de psicoanálisis no es heteronormativo ni patriarcal, en la medida en que la posición ética del psicoanálisis en relación a esto es que no hay un modo correcto en la medida en que no hay relación sexual. Todos los modos son modos de toma de posición de un sujeto en relación a su pasaje por toda esta compleja articulación de elecciones de deseo y de goce. Bueno, hasta ahí. Preguntas, comentarios, charlemos este tiempo que nos queda. Susana. ¿Tenés micrófono? Está silenciada, ¿eh? No sé si estás hablando. Prendete el micrófono, ahí está. Ahí va. Ahí va. No, me pareció súper claro y me pareció re interesante esto que ubicabas del otro goce del lado del SDA barrado, ¿no? De la castración del otro. Y como que la primera vez que lo logro unir. Y pensaba si la invención
a la que uno puede llegar en un fin de análisis o algo del síntoma, era lo que podíamos ubicar ahí, porque se puede, o sea, sin el transcurso, sin el trayecto de un análisis, arribar a ese otro goce que no sea erotómano, que no sea, o sea, algo que sea más allá del falo, ¿no? Pero Ajá. no sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, se entiende. Bueno, lo que Lacan plantea es que justamente el que se ubica del lado femenino, el que se inscribe del lado femenino, tiene un acceso a ese otro goce y tiene un acceso a ese más allá del falo sin necesidad de pasaje por un análisis. Ese es el punto. El pasaje por un análisis permitirá un tratamiento de eso, porque justamente el acceso a esa dimensión no necesariamente es un acceso placentero y lindo, ¿sí? A la posición femenina, muchas veces, y el acceso a ese goce produce un efecto, en la medida en que ese goce no pasa por lo simbólico, produce un efecto complicado para aquella que se ubica del lado del goce femenino, ¿sí? Un efecto que puede ser, Lacan lo ubica, y Miller también lo trabaja, del lado que puede producir efectos de cierto enloquecimiento. Así como el que se ubica del lado puramente fálico puede producir efectos de cierto embrutecimiento, ¿sí? O sea, son modalidades de ubicación de un lado y del otro. Entonces, una mujer o aquel que se inscribe del lado del no todo, del lado femenino, tiene un acceso a esa dimensión del otro goce, que no pasa por el falo exclusivamente y el objeto exclusivamente, con todos los efectos que eso tenga a nivel de su propio goce, digamos, ¿sí? O sea, ese es un primer pasaje. Luego el análisis permitirá el pasaje por lo que Lacan llama una feminización. Una feminización en el sentido de que un sujeto, por el pasaje por el análisis, accede a esa dimensión del no todo, más allá de si se ubica como hombre, se ubica como mujer, tiene el efecto que tiene la letra, que es lo que Lacan ya trabaja desde la carta robada. Y dice, bueno, la carta robada, cuando cada uno de los sujetos cae bajo el dominio de esa letra, se feminiza. Más allá de si sea hombre, si sea mujer, si sea lo que sea, produce un efecto de feminización. Por supuesto, no estamos entendiendo feminización como que un sujeto se ubica del lado del semblante femenino, sino una feminización en relación a su acceso al no todo. Entonces, de por sí, sin análisis, sin haber pasado por análisis, el que se ubica del lado femenino tiene un acceso a ese no todo. Lo que pasa es que es un acceso no, no tramitado por el trabajo analítico, ¿sí? Otra cosa será el trabajo, la tramitación del trabajo analítico de ese otro goce. Bueno, ¿qué más? A ver, acá hicieron algunas preguntas por el chat. Primero todas las presentaciones. Creo que podemos pensar a los adolescentes que hoy en día se autorrefieren como pansexuales o mismo bi, como un modo de hacer que encuentra el puber con su sexualización, de modo que demore el encuentro sexual como verdadera no relación sexual, que implica atravesar la angustia como una respuesta transitoria. Sí, esa es una muy buena intervención, porque en muchos casos, justamente ante esa pregunta y ante esa presión social de tenés que decidir, tenés que decir que sos, etcétera, justamente la posición de muchos es, bueno, yo soy, soy género fluido, o sea, no te respondo que soy, es como una manera de decir, bueno, soy, ¿sí? Y con eso, de algún modo, es un modo de dejar en suspenso
la posición en relación a una enunciación que justamente todavía no está decidida. Entonces, lo pansexual, lo bisexual, etcétera, son modos, el género no binario, etcétera, son muchas veces modos de postergar esa respuesta, digamos. ¿Qué lugar tiene la hormonización y cambio de sexo biológico en el plano de lo real? La enunciación de su sexo o la autopercepción es igual a quien lo hace sin cambiar el cuerpo. Esta pregunta no la entiendo. Adriana, si la podés explicar un poco más, no sé si estás por ahí. ¿Qué lugar tiene la hormonización y el cambio de sexo biológico en el plano de lo real? Ya podemos decir, bueno, sí, esto va a tener efectos sobre el goce, el hecho de intervenir a nivel de la hormonización o a nivel de la cirugía sobre el cuerpo, va a tener efectos, por supuesto, pero hay que distinguir, y en ese sentido es importante distinguir la cuestión de cómo entendemos la dimensión del goce con respecto a lo que entendemos del lado de lo biológico, ¿sí? O sea, va a tener efectos el tratamiento químico o el tratamiento quirúrgico va a tener efectos sobre el goce, pero el goce no se reduce a la dimensión química, ni a la dimensión quirúrgica, ni a todo esto. O sea que cuando habla, a veces se ha dicho la operación real, el tratamiento real. Bueno, no es un tratamiento real, es un tratamiento en el cuerpo, pero no es lo real eso, digamos. Hay que distinguir lo real de la dimensión química, quirúrgica, etcétera, etcétera. Si no, medio que se arma una ensalada. No sé si Adriana estás ahí para explicar la segunda parte que no se entendía muy bien. La enunciación de su sexo o la autopercepción es igual a quien lo hace sin cambiar el cuerpo. No sé si lo termino de entender, pero entiendo que aquel que, por ejemplo, se cambia su DNI o cambia su nombre o su semblante sin hacerse una hormonización, sin hacer una cirugía, etc., bueno, está haciendo una operación en relación a la dimensión simbólica, pero el cambio de DNI o la hormonización o la cirugía son distintos pasos en relación a lo que implica de una autopercepción, pero esa autopercepción implica, a eso me refería, un punto de enunciación. Un sujeto que se autopercibe como trans ha llegado a través de toda una serie de procesos a esa elección. Luego, lo que haga con la cirugía, la hormonización, etcétera, va a depender de ese punto de enunciación, ¿sí? Y esa enunciación puede no ser una enunciación del lado solamente yoico, sino que hay muchos factores en todo eso. Yeah. Se me arma la pregunta en relación a la posición no binaria. Bueno, la posición no binaria tiene un poco que ver con esto que decíamos, ¿sí? Del lado de, bueno, un sujeto que justamente elige una posición de no enunciación con respecto a ese goce, ¿sí? Y también esa posición de no enunciación es una posición de enunciación. Bueno, elijo no elegir. Y entonces me mantengo en una posición de todas las opciones están abiertas. Bueno, también es una posición de elección. Después acá preguntan, ¿el inconsciente solo se forma en la niñez? No, el inconsciente está presente siempre. La elección sexuada se conforma no en la niñez, sino en todas esas etapas que dijimos, ¿sí? No es solo en la niñez, sino que además incluye la pubertad. Y la pubertad es el momento fundamental donde se produce el punto de elección. Hay una cita en el seminario 10 que es muy importante en relación a la definición de la adolescencia que Lacan da. No me acuerdo cuál es la clase, creo que es la clase 19 o 20,
capítulo, donde Lacan está hablando de el concepto de la maduración de los posfreudianos. ¿Sí? Los posfreudianos hablaban de el que se hace adulto, el que madura, etc. Y Lacan, un poco irónicamente, dice, lo único que madura en el sujeto, porque Lacan mantiene esta dimensión de lo que Freud dice, de que el deseo siempre es infantil, y dice, lo único que madura en las personas es el objeto A. ¿Sí? Es una formulación también enigmática. ¿Qué quiere decir que el objeto A madura? Y él dice, la maduración del objeto A es su punto de articulación con el menos phi fálico. O sea, es cuando el objeto pulsional se sexualiza. Cuando el objeto pulsional del fantasma se sexualiza. Es decir, que antes de la adolescencia, el objeto pulsional era asexual y en el pasaje por la adolescencia se sexualiza. Se tiene que conjugar con la versión del falo. Bueno, recién ahí podemos hablar de una posición donde ese goce pulsional se sexualiza en relación a un otro y produce ese efecto de qué me atrae en el otro, qué me atrae tanto del lado del amor, como del lado del deseo, como del lado de la pasión, etc. ¿Sí? Bueno, recién ahí podemos hablar de eso. Con lo cual, no solo es algo que se produce a nivel de la infancia, sino que también se produce en la adolescencia, principalmente. Con todas las determinaciones infantiles, pero el punto de donde se produce la batalla es en el momento de la adolescencia. Bueno. Miquel Basols, en su texto A lo femenino entre centro y ausencia, toma la obra del artista Sigalit Landau, la idea de un puente de sal como aquello a partir de lo cual existen las orillas, y me pregunto si la idea de ese puente se puede pensar como articulador entre las tres dimensiones de lo que hablaste. Sí, a ver, esas orillas del lado de los lados sexuados, justamente tiene que ver cómo se va produciendo esta articulación entre las tres dimensiones. Entonces, lo que delimita la articulación entre las tres dimensiones va a ser lo que va a poner en juego el modo de situarse del lado de las dos orillas. Pero el puente entre los dos, Lacan lo ubica como los modos de hacer lazo del lado amoroso entre los dos. ¿Sí? Bueno, ahí ya hay otro punto que es la cuestión del amor y todo esto. Hay analistas que se presentan como especialistas en identidad de género. ¿No está implícito ya en la profesión de analista? No, generalmente los analistas estamos bastante... Justamente ese es el punto, que los analistas ante la interpelación del género hemos quedado bastante perplejos en relación a la cuestión de la identidad de género. Entonces, situarse como especialista en identidad de género, bueno, implica haber estudiado un poco algo de esto. En general, el psicoanálisis implica que la especialidad es algo más del lado del discurso universitario, digamos. Un psicoanalista es psicoanalista, no es especialista de algo o del otro. Pero en ese punto, el que se ubica del lado del especialista en identidad de género, bueno, será alguien que ha podido trabajar este punto. Pero ahí está la cuestión, a eso me refiero, con lo que muchas veces ha pasado a nivel del psicoanálisis, en términos de el que se ubica como especialista en identidad de género, que muchas veces está más ubicado del lado del discurso de los estudios de género que ubicado del lado del psicoanálisis. Entonces, en ese punto, justamente la cuestión es poder dialogar desde el psicoanálisis en relación a los estudios de género. Muchas veces se ha producido el efecto de analistas más ubicados del lado de la posición de la perspectiva de género que de la posición del psicoanálisis. Entonces, en ese punto, ahí hay un debate a establecer. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más que leerlas? ¿Alguien quiere hablar?
Respecto a las infancias trans, ¿cuál sería nuestra tarea como analistas en un caso como el de la pequeña Lulú? Bueno, nuestra tarea sería primero situarnos en relación a la singularidad, justamente de lo que se ubica del lado de lo que François Sermet ha llamado las certezas, las certezas infantiles. Y en este punto de la certeza temprana, François Sermet lo llama la certeza temprana, Sermet no está ubicando que solo se trata de una certeza en el sentido psicótico, ¿sí? Sino que está ubicando el rango de la certeza psicótica y la certidumbre neurótica. Pero aquel que tiene o bien una certeza psicótica o una certidumbre neurótica, de lo que se tratará en un análisis es de ubicar cómo eso se ha producido y de acompañar esa producción, de acompañarla no necesariamente a favor o en contra, de ningún lado, acompañarla a cómo esa certeza o certidumbre se haya producido y trabajar con eso, digamos. En ese punto, ¿cuál sería nuestra tarea como analistas? Acompañar esa posición de un sujeto. Y cuando nosotros hablamos de acompañar, no nos referimos a ni darle la razón ni oponernos, sino a tramitar esa posición. Y que esa posición quizás sea una posición tomada del lado de la autopercepción o no. Y por supuesto, cuando se trata de la infancia, se tratará de la relación del niño al deseo del otro, que también es una posición compleja de la posición del niño en relación al deseo del otro. Y que muchas veces eso se reduce a una posición sumamente reduccionista del lado de muchos psicoanalistas que ubican que el niño simplemente está respondiendo a lo que el otro desea. El niño hace lo que la madre quiere. Bueno, eso es una posición sumamente reduccionista. La madre quería una nena y entonces el niño es homosexual. La madre quería una nena, entonces el niño es trans. Bueno, si fuera tan fácil, entonces podríamos hacer operaciones muy simples, ¿sí? Si solo fuera 2 más 2. Bueno, justamente no es 2 más 2. Y que la madre quería una nena y el nene sale de boca y no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, en ese punto no hay relación evidente entre el deseo del otro y el deseo del niño. Pero sí hay relación entre el deseo del niño y el deseo del otro, ¿sí? En ese punto es cómo el niño se sitúa, qué posición toma el niño en relación al deseo del otro. Pero por eso digo, no es tan simple como lo que el otro desea, lo que el niño hace. Bueno, justamente la posición del analista será intervenir en ese punto en relación a cómo acompañar al niño en su relación al deseo del otro también. Las autopercepciones pueden ser contingentes, es decir, no duraderas y volver a un estado anterior o surgir una nueva autopercepción. ¿Hasta cuándo la autopercepción es lo suficientemente eficaz? Muchos sujetos ante un cambio de hormonización, es decir, frente a lo real, no toleraron dicho cambio de sexo. Sí, justamente, la autopercepción, como decíamos, es la autopercepción del yo. Lacan dice, el yo tiene la función de desconocimiento. O sea, el yo engaña. Y el yo se engaña. Entonces el yo puede autopercibirse de un modo y tiempo después puede autopercibirse del otro. Nosotros, sacando la cuestión del género, a cada rato cambiamos nuestra autopercepción de todo y de pronto decimos, esta persona que yo elijo amorosamente es lo mejor que hay y nunca conocí a nadie así y nadie me hizo tan feliz, y después autopercibimos que era un pelotudo, que no soportamos y que fue un hijo de puta y que me cagó la vida y que esto, y qué pasó con nuestra autopercepción de
que era la persona más maravillosa del mundo a que es el hijo de puta peor y el boludo. Bueno, justamente se trata de la función de desconocimiento del yo. Entonces, en la autopercepción del género también pasamos por la dimensión de los convencimientos yoicos, y por eso es necesario poder distinguir la posición de enunciación de un sujeto que la autopercepción del yoica, la autopercepción yoica. Son dos dimensiones de la autopercepción, pero la enunciación de un sujeto es una enunciación de un consentimiento respecto de un goce. No es una elección en el sentido yoico, sino que es la posición de un consentimiento frente a un goce. Bueno, nos hemos ido de la hora, así que me parece que podemos dejar acá, antes de que me quede yo charlando solo o con dos personas. Entonces, me parece que podemos autopercibir que se terminó la charla. Bueno, les agradezco mucho y nos veremos más adelante. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Patricio. Chau, chau. Gracias, Patricio. Chao, chao, Patricio, gracias. Nos vemos. Gracias por la charla, excelente. Capo.